Buenas tardes, los saludamos en la tarde de hoy para esta conversación, una conversación muy importante en este contexto actual que vive Bogotá, el país y el mundo. Una conversación en la cual nos acompañarán maestros, maestras, que han estado muy cerca de el trabajo que se desarrolla en los colegios y hoy vamos a hablar sobre las competencias comunicativas. Tal vez sea un lugar común, pero pues el título mismo nos está llevando a pensar cuál es su papel, cuál es su importancia, que todos reconocemos cuando estamos pensando en una formación integral, no solamente de los niños y de las niñas, de los jóvenes, sino también de nosotros, los maestros y maestras. Entonces, esta conversación seguramente estará en esa posibilidad de seguir avanzando en esta idea en la cual se ha comprometido la ciudad de Bogotá, pero se vienen comprometiendo en general todos los maestros de Colombia, de pensarse las competencias comunicativas como un elemento esencial. Entonces, en la tarde de hoy nos acompaña, bueno, vamos a empezar por las maestras. Querida profe Mabel, un saludo breve antes de presentarte formalmente. Bienvenida, profe. Muchísimas gracias, profe. Para todos, muy buenas tardes. Reciban un cordial y caluroso saludo en nombre del Colegio Integrada La Candelaria de la localidad 17 de nuestra ciudad en pleno centro histórico, corazón de Bogotá. Muchas gracias, Mabel, bienvenida. De verdad que nos parece muy importante que tú estés en esta conversación. Y bueno, y ahora nuestra querida rectora Carmen, María del Carmen, bienvenida. Un saludo inicial. Gracias, Nancy. Gracias, Julián. Gracias, Mabel. Gracias, Secretaría de Educación, por permitirnos adelantar este conversatorio. Pues queremos contar lo que está pasando en nuestro colegio Gerardo Paredes y el desarrollo de la competencia comunicativa. Muy contentos de estar acá, personalmente representando mi colegio que tanto quiero. Bueno, María del Carmen, nos agrada también muchísimo, muchísimas gracias por disponer estos momentos en la tarde de hoy para hablar de un tema que es crucial en el colegio. Profesor Julián, nos volvemos a encontrar. Bienvenido. Nancy, un gusto, María del Carmen, Mabel y todos los que nos están en este momento viendo y escuchando. Creo que es muy bonito en el marco de una feria del libro pensar en torno a la comunicación, al papel de la lectura y sobre todo a la responsabilidad que tenemos todos los docentes de promover la lectura, la escritura y sobre todo, y en este país sí que nos hace falta la escucha de todos los demás. Un gusto y muchas gracias por la invitación. No, a ti, Julián, como tú lo has mencionado, es muy importante este tema, pareciese un tema del común, pero cada vez que nos adentramos en pensar los temas de las competencias comunicativas como un elemento esencial, crucial en la vida de todos los seres humanos, en todos los contextos, pero particularmente en el contexto de la escuela, pues lógicamente tenemos muchos motivos para seguirnos encontrando y más aún que ustedes vienen adelantando un proceso muy interesante, el Colegio Gerardo Paredes, el Colegio La Candelaria y de la mano con el Colegio Instituto Alberto Merani, o sea, es muy importante. Esta referencia que hacemos tiene esa particular virtud. Hoy vamos a hablar de algo que estamos haciendo en Bogotá y eso que estamos haciendo además de compartirlo, de comunicarlo, también queremos dejarlo muy en la dimensión de la posibilidad que tiene una ciudad como Bogotá de avanzar en este proceso y pues ustedes seguramente nos van a dar muy buenas noticias sobre este tema. También nos acompañan Sara y Dina, nuestras queridas intérpretes de señas. Yo espero que esto esté funcionando bien para que tengamos esa oportunidad también de conexión. Entonces ellas seguramente las estaremos viendo cuando ya empiece nuestra conversación. Bueno, ya empezó. Voy brevemente a presentarlos, aunque ya varios de ustedes son conocidos, pero me parece muy importante que las personas que nos acompañan en la tarde de hoy sepan que está con nosotros el profesor Julián de Subiría Samper. Él es economista de la Universidad Nacional de Colombia, ha recibido doctorado honoris causa de la Universidad
Nacional de Educación La Cantuta y de la Universidad Federico Villarreal en Perú y maestría honoris causa en Desarrollo Intelectual de la Universidad Católica del Ecuador. Ha sido asesor de las reformas educativas en Ecuador, en la República Dominicana. En la actualidad es director del Instituto Alberto Merani, consultor en educación para Colombia, columnista del diario El Espectador. María del Carmen Murcia, nuestra querida rectora, maestra normalista, licenciada en Educación Básica Primaria, especialista en Ciencias de la Educación con énfasis en psicolingüística y magíster en Currículo y Comunidad. Fue docente de preescolar, primaria, educación superior, directivo docente, directora, coordinadora, rectora y supervisora. Ha destacado en la gestión de proyectos con entidades gubernamentales y en el sector privado. Actualmente es la rectora del Colegio Gerardo Paredes, institución que forma parte del proceso de formación que adelantamos con el instituto. La profesora Mabel Vega Ortiz, licenciada en Humanidades y Lengua Castellana de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, especialista en docencia del español como lengua propia y magíster en lingüística del Instituto Caro y Cuervo. Tiene estudios e investigaciones en el campo de la argumentación y la entonación del español bogotano. Interesantísimo. Mamá de Felipe, amante de los libros y del buen café. Actualmente es maestra de lenguaje del Colegio Integrado La Candelaria, que también forma parte de este programa. De verdad que es un placer hablar con maestro. Y bueno, yo también como maestra y ahora con esta responsabilidad de ser la directora de formación de docentes e innovaciones pedagógicas de la Secretaría de Educación, pues creo que va a ser una conversación muy animada. Nos acompañan también, como les decía, Sara Milena Peña Romero y Dina Esther García Pérez, quienes nos van a colaborar para que la comunicación, esa competencia comunicativa, se extienda a través del lenguaje de señas. Seguramente muchos maestros, estudiantes, familias nos van a estar acompañando y es muy importante eliminar esa barrera que muchas veces sucede y entonces ellas estarán animando esta conversación también. Bueno, vamos a tener como referente y seguramente ustedes lo van a ir mencionando. La Secretaría de Educación de Bogotá tomó una decisión muy importante de trabajar con un grupo de colegios, cerca de 40, 42 colegios. Arrancamos con un número simbólico, digamos, necesitamos mantener este vínculo con estos 40 colegios y llevamos un proceso que seguramente se va a extender a lo largo del periodo de gobierno. Arrancamos inicialmente invitando, animando este ejercicio de la mano con el Instituto Alberto Merani, con la dirección del profesor Julián de Zuviría y su equipo del instituto. Y en este avance, pues han estado Mabel, han estado María del Carmen y muchos maestros y maestras de la ciudad. Tenemos allí una expectativa que sentimos que se ha cumplido en lo que hemos avanzado, sobre tres pilares fundamentales, ¿no? El primero y el principal propósito es que necesitamos que las escuelas contemplen el desarrollo integral de los estudiantes como un elemento esencial. O sea, pensar en que un propósito de la escuela es la formación integral de niños y niñas, y yo lo extiendo, yo digo, y de los maestros y las maestras y de las comunidades, es muy importante. Un segundo elemento, es muy importante también fortalecer las competencias comunicativas. Esa es una prioridad en la educación básica, o sea, desde que inicia. No pensemos únicamente la básica como el sistema, sino en general esa educación que se requiere para iniciar, uno diría que desde la cuna, como decía Márquez, pero seguramente siendo conscientes de lo que esto significa, pues también vamos a poder desarrollar unos procesos mucho más intencionados. Y un tercero, el desarrollo de competencias comunicativas como responsabilidad de todos. No es únicamente responsabilidad de la profesora Mabel, de los profesores de lengua castellana. No, es responsabilidad de todos. Y en esa responsabilidad seguramente vamos a tener también la oportunidad de plantear varios asuntos. Entonces, demos inicio con el profesor Julián. Vamos a plantear esa segunda premisa. Yo creo que a Julián le cae bien esa segunda premisa. ¿Qué significa desde la experiencia, desde el trabajo y desde el acompañamiento que vienes realizando
a los colegios de la Secretaría de Educación fortalecer las competencias comunicativas, porque esa se constituye en una prioridad de la educación básica. Julián, cuéntenos. Bueno, con mucho gusto. Ha sido para nosotros muy honroso dialogar, compartir, evaluar, comentar lo que están haciendo muchos maestros en Bogotá, muchos rectores, muchos colegios. Este énfasis en la lectura es clave entenderlo. Un niño que no tuviera un buen nivel de lectura es un niño que tendría muchísima limitación, no solo en el colegio, sino en la vida. Por ejemplo, sería una persona con gran dificultad para estudiar cualquier carrera en cualquier estudio superior, no podría. Si no tiene muy buen nivel de lectura, estaría muy limitado. Yo muchas veces me he hecho esta pregunta: ¿cuántas de las ideas que yo digo son mías? ¿Y cuántas las aprendí leyendo? Y es aterrador. Yo creería que el 99% de lo que yo digo alguna vez lo leí. Tal vez lo reelaboré, lo cambié y lo cambié por otras lecturas. Pero la lectura es el medio más importante que ha conocido el ser humano para aprender. Es el más importante para pensar. Es que leer, como decía Stanislao Zuleta, uno solo puede leer desde una pregunta. Entonces, un país como Colombia, donde los niños, los jóvenes, los adultos, y ojo que dentro de los adultos están los políticos, leen tan mal, eso es muy grave para la democracia, muy grave. En Colombia, tristemente, los jóvenes leen como si fueran niños. O sea, estamos mal. Los resultados de las pruebas PISA nos muestran que estamos ante un problema, y es que no estamos alcanzando los niveles altos de lectura. No hay lectura profunda, no hay lectura crítica, no hay lectura contextualizada. Y eso es gravísimo para los niños y los jóvenes, pero eso es gravísimo para un país, porque un país donde la gente no lee de manera crítica, no se puede llamar una democracia, porque entonces esos jóvenes van a ser fácilmente manipulables por la clase política, porque entonces esos jóvenes van a tener mucha dificultad cuando vean la televisión, cuando observen una película, cuando lean los gestos de la gente, porque la lectura no solo es tomar un material escrito y generar ideas, también leemos las estrellas, también leemos la mirada de las personas. Ahora con estas cámaras y estas plataformas, uno no alcanza a ver los ojitos. Lástima, porque los ojos nos dicen mucho de las personas, pero también hay que aprender a leer la realidad social. Ahorita que estamos en los Juegos Olímpicos, ¿cómo es de complejo uno leer, por ejemplo, deportes como la esgrima? Yo no entendí nada, pero hay otros que uno puede entender un poco más: el voleibol, el fútbol, el tenis. Leer es el medio más importante para construirnos como seres humanos. Por eso a mí me parece que es un enorme acierto, y con esto cierro, que este programa de acompañamiento a los colegios de Bogotá haya iniciado por una competencia que es una de las más importantes a lo largo de la vida. Es más, uno podría decir, un joven que no alcanzara muy buen nivel de lectura no se debería graduar de un colegio. Tristemente,
hoy no lo estamos alcanzando, pero con el concurso de los maestros, con el impulso de la Secretaría de Educación, con el convencimiento de que podemos transformar los currículos, transformar los sistemas de formación. Y una cosa fundamental, y esto también viene de los Juegos Olímpicos, si todos nos remamos para el mismo lado, no llegamos al otro lado del río. Hay maestros muy buenos, pero nos falta mayor trabajo en equipo. Y si algo ve uno de este proceso hermoso con 42 colegios, cuando les pregunté, ¿y qué es lo que más destacan? Todos me dijeron que comenzamos a fortalecer el trabajo en equipo. Y si es en torno a la lectura, bueno, estamos por la ruta, por la senda, pues más importante para que la escuela impacte en el desarrollo de niños y jóvenes. Gracias, Julián. Seguramente más adelante tendremos la oportunidad un poco de hacer algunos planteamientos relacionados con lo que históricamente hemos tratado de hacer en la escuela en torno al aprendizaje de la lectura y los ejercicios de escritura. Y pues es bueno como irse preguntando, bueno, ¿y en qué hemos, o sea, qué hemos fallado? No diría, sino qué nos hace falta, cuál es ese asunto que no hemos podido resolver desde los colegios, pero también desde los temas de formación de maestros, pero también desde este tipo de políticas, y que es necesario tomar conciencia de hacerlo. Entonces, creo que María del Carmen ahorita nos va a ayudar un poco a pensar eso. Quisiera también invitar a las personas que nos están acompañando para que hagan su registro en el formato de asistencia que está en el chat. Es muy importante que registren su asistencia porque su participación, porque a través de ella podemos mandarles invitaciones y también pueden dejar allí sus preguntas. Bueno, María del Carmen, tú eres la rectora y llevas mucha experiencia, tienes muchos años recorridos en este tema de la dirección de colegios. Y hay un elemento que ha sido esencial en este proceso de formación que acompañamos con los 40 colegios, y es el pensarnos en eso que denominamos la formación integral, el desarrollo integral de los seres humanos. ¿Qué implicaciones tiene este propósito de la educación, de la escuela, desde la perspectiva que tú has acumulado a lo largo de tu historia como rectora, pero también en este vínculo con este proceso formativo particular en competencias comunicativas? O sea, trata de encuadrar un poco esos planteamientos alrededor de el desarrollo integral del ser humano. Bueno, en primer lugar, pues yo saludo esta iniciativa de la Secretaría de Educación de estar participando como colegio y los otros 40 colegios en esta formación, porque es una formación diferente. Ustedes saben que la mayoría de las formaciones son titulares, y esta formación es in situ, es pensarse, reflexionar en las instituciones, es buscar caminos acompañados, por supuesto, del Instituto Merán y también de la Secretaría de Educación, y acompañados también de las discusiones y los aportes que llevan cada jueves, porque todos los jueves nos encontramos. Pues quisiera en primer lugar decir que el ser humano se desarrolla integralmente. Nosotros hemos podido reflexionar sobre ese papel que cumple el lenguaje y el pensamiento en los procesos de pensar, sentir, comunicar, y eso nos ha permitido a nosotros mirarnos integralmente. Y sobre todo en este proceso, ¿saben qué nos ha gustado muchísimo, muchísimo? Que se le ha dado el estatus al lenguaje y a la comunicación. Hemos buscado el lugar de que ese sitio de comunicación
entre los docentes, ese sitio de comunicación que es el aula de clase, que es la discusión de los maestros, la comunicación con los padres de familia. Y eso nos hace pensar en nosotros como seres humanos, porque abordar el lenguaje y específicamente esa función comunicativa es muy importante en la escuela porque es esencialmente humana. Nosotros todo el tiempo hablamos, todo el tiempo nos estamos conversando, todo el tiempo por la misma naturaleza del ser humano, por necesidad, estamos comunicándonos unos con otros. Y fíjense que ahorita con lo de la pandemia nosotros no dejamos de comunicarnos. Nosotros buscamos a los niños, los contactamos por teléfono, los contactamos por el WhatsApp, buscamos muchas maneras, los maestros, los rectores y todos estuvimos comprometidos en esa comunicación con el padre de familia y eso nos ayudó a nosotros muchísimo porque los ubicamos, porque lo primero era conversar con ellos, era comunicarnos, era encontrar los niños y las niñas. Por eso, en esa integralidad, nosotros fundimos lo que es lo cognitivo, lo comunicativo, lo biológico, lo estético, lo espiritual, lo social, lo valorativo, y eso lo hemos reflexionado en este proceso. También yo diría que al buscar ese lugar del lenguaje y de la competencia comunicativa, hemos entendido que la competencia comunicativa va más allá de la clase de español. Y entonces hemos empezado a comprender que la competencia comunicativa eh, se encuentra en el discurso de las matemáticas, en el discurso de la historia, en el discurso de la biología, y todo esto porque cada ciencia tiene su discurso, cada ciencia tiene su lugar de enunciación y eso lo hemos podido ubicar. Entonces, en este proceso, nosotros hemos trabajado o hemos focalizado el trabajo en dos ciclos, en el ciclo 1 y en el ciclo 3. En el ciclo 1, por la importancia del desarrollo del lenguaje, que es otro concepto que estamos trabajando mucho en este proceso, es el concepto de desarrollo, el concepto de ciclo. Y en ese concepto de desarrollo hemos pensado muchísimo en esa función comunicativa que tiene el lenguaje y cómo nosotros tal vez hemos desconocido un poco ese desarrollo del lenguaje que el niño tiene en casa y en su contexto y que llega a la escuela y lo descontextualizamos. Lo descontextualizamos porque utilizamos libros, utilizamos recursos que no conocen los niños y eso dificulta y limita el desarrollo. Por eso hemos trabajado en este proceso, en la oralidad, en la lectura, en la escritura, en este primer grado, en este primer ciclo, perdón. Pero hemos también focalizado el trabajo en el ciclo 3 por eso que había anunciado antes, que es el lugar de la competencia comunicativa en todas las áreas. Y en ese lugar hemos también aprendido que es posible flexibilizar los currículos, es posible hacerlos pertinentes, es posible hacerlos integrales desde la autonomía que nos concede la Ley General de Educación. Entonces, eso nos ha permitido a nosotros avanzar también en que los estudiantes puedan en este desarrollo de la competencia comunicativa aceptar los diferentes discursos, un discurso enunciativo donde pueda mirar con quién está, cuál es su interlocutor, con quién está hablando, con quién está mediando y que le posibilite también buscar otros discursos, pero también en ese buscar esos discursos está todo esa parte descriptiva, interpretativa que se utiliza en el método científico, que utilizan las ciencias, el discurso narrativo que utiliza las ciencias sociales, pero que va más allá de la narración de hechos
y que tiene que ver con lo interpretativo y cómo yo a partir de esa interpretación puedo plantear mis argumentos y puedo tomar posiciones críticas. Y eso es lo que hemos querido trabajar en este ciclo. Y ahí vamos, ahí vamos. Entonces, yo creo que Muchas gracias, es Carmen. muy importante María Carmen. que este proceso formativo. Y fíjate que te hacen mencionado algunos asuntos que muchos de nosotros lo percibimos como con mucha fuerza. O sea, el lenguaje construye realidades, nos están diciendo aquí por el chat. Es una manera también de transformarnos en ausencia del lenguaje, de cualquier tipo de lenguaje, porque bien lo señalaba Julián, no es únicamente lo que podemos generar a través de la modalidad clásica, lectura y escritura, no, es todo lo que implica la configuración que ha hecho a lo largo de la historia de la humanidad el lenguaje, o sea, qué hemos logrado a través de ello. Y aquí hay varias personas, yo creo que es importante en estos espacios saludar. Pues acá hay muchas personas que se han conectado y están muy interesadas en el tema. Está Lice, Jenny, Carlos Alberto, Natalie, Jenny, Jason, Aide, Juanita, Cristina, Yasmina, Adriana. Me imagino que todos tienen algo que ver con educación. Bueno, ahí Mabel está dando abrazos, me imagino que son colegas de Mabel, pero también nos están acompañando desde diferentes ciudades. Reportan que están en este conversatorio de Cali, de Sibundoy en el Putumayo, de Neiva, de Cartagena, y hay un grupo importante de personas por el Facebook y en la sala de fútbol también tenemos otro grupo importante, más de 80 personas. Entonces estamos muy contentos en realidad de poder compartir esta experiencia en esta conversación porque sabemos que vamos a dejar un poco como provocada a los que nos acompañan para seguir preguntando sobre esta experiencia de los 40 colegios. Entonces, qué mejor que una profe, que Mabel, que nos cuente desde la experiencia del trabajo que vienen realizando en el colegio y ahora con este ejercicio de acompañamiento. Previamente tú nos contabas algo sobre, y si quieres la orientamos hacia esa premisa, el desarrollo de competencias comunicativas, y ya Carmen lo decía, María del Carmen, no es responsabilidad únicamente de un área del conocimiento, de un área de formación en el contexto escolar, es responsabilidad de todos. Cuéntanos un poco cuál ha sido tu experiencia, cuál ha sido como esos aportes que tú puedes hacer en esta conversación. Mabel, bienvenida. Gracias, profe Nancy. Pues en realidad yo comparto la premisa que acaba de enunciar, porque en realidad el tema del desarrollo de las competencias comunicativas nos concierne a todos, ¿sí? En tanto que es el eje prácticamente de lo que podemos denominar educación y más en nuestro caso, pues educación formal. Ocurre que a veces existe el imaginario, que como se trata de lectura y escritura, entonces hay una materia que se encarga de eso y relegamos la función a determinados maestros, pero estamos aprendiendo que en realidad debemos todos contribuir desde nuestro campo de formación a este desarrollo. Y me parece importante empezar por resaltar algo, y es que este espacio que ha abierto la Secretaría de Educación y el Instituto Alberto Merani nos contextualiza en una oportunidad muy especial, y es que los maestros estamos aprendiendo de maestros. ¿Qué quiere decir? El profesor Julián es maestro, el profesor San Pedro es maestro, nuestra VINA está liderada por dos maestros maravillosos que son la profesora Berta Sarmiento, el profesor Oscar Cortés del Instituto Alberto Merani, y los que asistimos somos profesores. ¿Eso qué quiere decir? Que todos nuestros encuentros, todos nuestros problemas, todas nuestras inquietudes son tema de conversación cada jueves. Y es muy lindo porque uno aprende de las experiencias de todos. ¿Sí? Entonces es un diálogo realmente interdisciplinar porque estamos de diferentes áreas. Eh, es un diálogo entre pares, entonces existe muchísima confianza. Hemos aprendido a quitarnos las capas de perfección y de sabiduría para reconocer que hay cosas que desconocemos, pero que el otro me puede aportar. Entonces es un diálogo de saberes realmente enriquecedor y constructivo el que hemos logrado construir. Y por otro lado, entonces está el trabajo en equipo,
que no solamente se da al interior de la VINA, sino también se ha dado con otras instituciones y nos ha permitido encontrar semejanzas en nuestras realidades, a pesar de estar en lugares muy diferentes de la ciudad, en contextos urbanos, en contextos rurales, hemos encontrado problemas de la educación que nos convocan a todos, ¿sí? Entonces, eso también ha sido realmente maravilloso. Y, sobre todo, hemos tenido la oportunidad de llevar este discurso a nuestras escuelas, ¿sí? Y convertirlo en el diálogo de cafetería. Entonces ya nosotros nos sentamos a tomar nuestro tinto y a conversar virtual o con 2 metros de distancia sobre la educación, sobre en qué estamos fallando y en qué estamos acertando y como por dónde nos podemos ir, ¿sí? Entonces, esta ha sido una experiencia realmente formativa y yo creo que ustedes no han calculado el impacto que esto ha tenido, porque por lo menos mi esposo también es maestro y estuvo tomando las conferencias conmigo, quedó encarretadísimo. Y dada la generosidad de la Secretaría de Educación y del Instituto Alberto Merani al publicar en YouTube todas las conferencias y hacer material de libre distribución también, pues ellos en el colegio de mi esposo se organizaron, formaron su propio equipo, sin vina les tocó solitos, durísimo porque les toca la lectura más dura, las preguntas entre todos resolverlas, sí, pero yo estoy segura de que así como está sucediendo allá, está pasando en muchos lugares y en otros colegios, porque en realidad es un discurso que invita a la reflexión, que invita a pensarnos en qué podemos hacer mejor, en qué nos falta aprender, qué podemos avanzar. Y bueno, eso es indiscutiblemente genial para lo que nosotros hacemos. Por otro lado, considero que empezar a resignificar el concepto de competencia nos ayuda precisamente a entender que es más que un saber hacer, ¿sí? Porque nosotros duramos repitiendo como 20 años, la competencia, según Chomsky, es saber hacer. Y por allá después nos enseñaron saber hacer en contexto, listo, como si fuéramos una máquina y como si estuviéramos armando niños para algún tipo de producción. Y resulta que esta mirada que estamos trabajando ahora nos invita a pensar que en efecto la competencia va más allá del saber hacer, que debe estar relacionada con el contexto de la escuela y del estudiante, de su familia, de su historia, ¿sí? Que debe estar relacionada con los otros, con ese par inmediato que lo acompaña en la escuela, ¿sí? Y sobre todo, consigo mismo. Y entonces nos da el plano perfecto para pensar en la dimensión ética, valorativa, socioafectiva del individuo que estamos acompañando. Entonces, ese plano de la competencia me parece que ha sido supremamente enriquecedor. Ahora bien, pensar la comunicación en estos términos nos ha llevado no solamente a hablar de la lectura, porque el punto es llegar a la famosa lectura crítica, ¿sí? Pero también nos ha convocado a hablar de escritura argumentativa, de oralidad argumentativa y de escucha activa, ¿sí? Entonces, la competencia comunicativa no es solamente leer mucho y leer bien, sino también construir a partir de esa riqueza textual el propio discurso y darle todo el fundamento que necesita para ser validado. Y eso nos ha llevado a una cantidad de reflexiones en las que hemos declarado como un sentimiento, pues así muy fuerte, la necesidad de empoderar a los niños como oradores válidos en cualquier contexto discursivo. Para nuestro colegio, para el énfasis que nosotros tenemos, es súper importante la expresión oral porque nosotros, entre muchas otras cosas, formamos intérpretes patrimoniales, ¿sí? Entonces es muy importante que nuestros estudiantes tengan muy buenos niveles de comprensión de lectura, de interpretación de textos, pero además que sean capaces de interpretar la historia. Es decir, que no se limiten, como dice el profesor Celis, que no se limiten a repetir lo que nos han contado los libros, sino a mezclar ese contenido histórico con la experiencia de vivir cerca o en relación con la Candelaria y contar su propia versión, ¿sí? Entonces, eso es maravilloso, es un reto, pero en eso estamos y yo me siento honrada porque tenemos un equipo dinamizador absolutamente comprometido y tenemos un equipo docente que se ha dejado hablar al oído, que ha querido escuchar todas estas ideas
y que definitivamente cree que podemos hacer mejor las cosas. Entonces, a mí me parece que esta ha sido una oportunidad maravillosa y vamos a seguir, porque estamos descubriendo que no se puede hablar de habilidades, perdón, de competencias comunicativas sin habilidades intelectuales. Entonces, eso nos da un paso enorme para el siguiente proceso que supongo y espero hagamos el año entrante, y es pensar un poco cómo el lenguaje se desarrolla a medida que se desarrolla el pensamiento, que es un planteamiento vygotskiano. Pero una vez lo repite y como que no logra comprenderlo, pues en efecto, necesitamos fortalecer todas esas habilidades intelectuales para que nuestro discurso en efecto sea cada vez más estructurado, con mejor contenido. Profesora Mabel, te vemos muy emocionada y de verdad que te felicitamos primero y te agradecemos muchísimo. Por acá también están mandándote un agradecimiento. Un señor muy querido llamado Carlos Castellanos está mandándote por acá un agradecimiento. Está acompañando a su profesora. Gracias, señor rector Carlos. Bienvenido también del Colegio Integrado La Candelaria, de donde es profesora Mabel. Bueno, Julián y María del Carmen, Mabel, nos hemos dado cuenta de que efectivamente este tipo de procesos sugiere muchas como ideas que son las que también fortalecen el trabajo que hacemos en los colegios. O sea, esto no es nuevo, o sea, hablar de la lectura, de la escritura, del desarrollo de pensamiento, y cuando uno mira los proyectos educativos o mira las preguntas que están formulando aquí por el chat, se da cuenta que esa reflexión es permanente en los colegios y que muchas veces encontramos algunos apoyos, alguna manera de acercarse a la institución escolar, al colegio, para decir, pueden irse por este camino a ver cómo les va, ensayen con esto, para que los niños aprendan a leer, para que tengan resultados en las pruebas, pero se han tocado algunos asuntos que son bien interesantes. El ejercicio cobra valor porque son maestros trabajando con maestros. Cobra valor porque hay una reflexión situada sobre las particularidades de cada colegio. Cada colegio tiene vida propia, tiene unas dinámicas que hacen que muchas de las acciones que se generen allí cuenten un poco con esa particularidad. Entonces, si les parece, vamos haciendo como una segunda parte de nuestra conversación alrededor de preguntas. Entonces, acá hay 3 preguntas y voy a ser directiva. A cada uno les voy a formular una de las preguntas y si quieren ahí vamos desarrollando un poco de las ideas que han planteado María del Carmen, Mabel, Julián. Bueno, dice, ¿vale la pena enseñar a escuchar? ¿Por qué no se enseña a escuchar? Entonces, yo me atrevería aquí a decirle a Julián que ha estado también como colocándole el acento al tema de la escucha. ¿Qué significa eso dentro del proceso que ustedes llevan, pero también dentro de este proceso tan particular del desarrollo de competencias comunicativas? ¿Cuál es el lugar que ocuparía la escucha activa, que también la menciona Mabel, pero también un poco como haciéndola trascender hacia una posibilidad de la comprensión de la comunicación no solamente verbal, no sola, ¿qué significa escuchar en la escuela? ¿Qué significa escuchar para lo que pueden desarrollar nuestros colegas maestros y maestras? Bien. Nancy, si tú me permites, hago un breve comentario Claro que sí. sobre las respuestas que han dado tanto Mabel como María del Carmen, porque han enfatizado, y ya vamos con la escucha, pero y eso es parte de la escucha, digámoslo, de una escucha activa. Mabel ha enfatizado en el concepto de competencia y la resignificación de competencia. Y María del Carmen ha enfatizado en maestros, formando maestros, lo mismo Mabel, y en formación in situ. Yo tengo que hacer un reconocimiento antes de seguir. Y es que estos temas los discutimos previamente con el maestro de maestros, con Abel Rodríguez. Y fue Abel
quien habló en Bogotá por primera vez de maestros formando maestros. Y es verdad, lo que estamos haciendo es un proceso de maestros formando maestros, pero no maestros que salen del colegio y se van a la U, sino maestros que salen de un colegio y van a otro colegio. Y eso todavía es más valioso porque es lo que se llama, y también así lo llamó el maestro Abel, in situ. Y a este país lo que le hace falta es mucho más formación in situ. Y sobre el término de competencia, vuelvo a Stanislao Zuleta, que es uno de mis grandes maestros, gracias a la lectura. Y Zuleta decía que los términos son campos de combate. Y a mí sí me entristece que muchos maestros descalificaron el término de competencia sin entrar a discutirlo, sin entrar a mirar las perspectivas que hay. Y la perspectiva que nosotros le damos al concepto de competencia, el que diga que desarrollar el pensamiento es neoliberal, no entiende ni el neoliberalismo, ni lo que es el pensamiento, ni lo que es el desarrollo. O sea, no entiende. Y Nos el que toca diga que escuchar la más. lectura crítica es neoliberal, pues debería dedicarse a otro tema, porque en realidad es bastante absurdo. Y ahí nuevamente Zuleta decía, cuando yo hablo creyendo que yo soy el único que tengo la verdad, no puedo dialogar. Y ahí eso me permite la entrada a tu pregunta. La escucha, curiosamente, no es solo una competencia comunicativa, tiene una dimensión ética fundamental, porque escuchar es reconocer al otro. Nadie puede escuchar a quien no considera que va a decir algo que puede ser interesante. Escuchar también implica valorar, reconocer al otro como un igual para que entablemos un diálogo. Nuevamente, en un terreno político, ver los debates en Colombia dan un poco de pena. Ver, por ejemplo, se me vino a la cabeza que un presidente, no digo cuál, no digo de qué país, discuta con un candidato presidencial, no digo de qué partido, no digo de qué país, sobre, por ejemplo, la variante Delta, da un poco de pena, porque ni el presidente ni el candidato presidencial son personas que tienen un buen nivel de dominio en ese tema. Ese tema dejémoselo a Claudia Vaca, a Zulma Cucunubá, a expertos que discutan sobre la variante Delta, si las vacunas son o no. Bueno, entonces yo creo que hay que escuchar al otro y esto es Maturana, para construir con él. Muy Porque de bien, Julián. alguna manera la Muchísimas escucha es gracias. constructiva. Voy a aprovechar este cierre que haces tú en esta parte de tu intervención para agradecerle a las personas que nos han estado acompañando, particularmente hace un rato nos acompañó en el lenguaje de señas Sara Peña, ahora está Dina acompañándonos. Muchísimas gracias, porque esta también es una manera de respetar a nuestra audiencia, o sea, quienes nos están escuchando y por qué es tan importante. Fíjense que cuando hablamos del tema escuchar pareciera como si fuera algo natural, y cada vez que tomamos esa conciencia que tú lo estás señalando, que podamos no solamente comunicarnos con el lenguaje hablado, sino también a través de este lenguaje de señas que hoy en día diría todos los maestros deberíamos saberlo para poder garantizar el derecho de muchos niños y niñas y muchas comunidades a tener la posibilidad de comunicación. Tú lo ubicas en un espacio de lo ético. Aquí hay preguntas que yo creo que también podrían ayudarnos desde la perspectiva de la experiencia y brevemente, María del Carmen, ¿cómo sientes tú que se ha logrado generar como esa nueva mirada desde la escuela
a partir de este proceso formativo particular, pero también desde esa dimensión de reconocer al otro, de construir con el otro y no de encasillar, digamos, de que la enseñanza de la lectura, de la escritura es de los profesores del área de humanidades, es de los profesores, sino cómo ampliar esa mirada y convertirla en un proceso intencionado de los colegios. Bueno, en primer lugar, retomo lo de la escucha porque es que es muy importante en este diálogo resaltarlo, porque es que nosotros hemos estado acostumbrados a que no escuchamos al otro, no lo reconocemos. Entonces, cuando no lo escuchamos profundamente, cuando no estamos atentos a lo que me está planteando el otro, no hay posibilidad de construir, ya lo decía Julián, porque ahí lo que estoy es pensando cómo le refuto, cómo peleo con él, cómo le ataco. En cambio de escuchar profundamente para llevar a una construcción colectiva, a un trabajo de aportación. Entonces, en ese sentido, para nosotros también ha sido muy importante ese diálogo, sobre todo porque en las VINAS, por ejemplo, tenemos que escucharnos mucho. Yo interactúo con con los colegios de SUA, entre los 40 colegios que están participando. Y ahí está pues Juan, está Iván, y ellos siempre nos escuchan y nosotros los escuchamos para poder construir y para poder ir avanzando en el proceso, porque realmente una de las cosas que tenemos es esa resistencia de hacer la transformación y de cambiar, de que el maestro no culpe al maestro de español de la falta del desarrollo de la competencia comunicativa, sino que permitamos entre todos que si ya lo había dicho, cada disciplina tiene su discurso, pues miremos cuál es ese discurso, cuál es ese desarrollo de esa competencia que tengo que hacer en cada una de las disciplinas, pero desde el diálogo, desde la escucha, porque fijémonos que yo la historia veo que siempre ha tenido un discurso narrativo, pero más allá del discurso narrativo, tiene uno que llevar a un nivel de interpretación, a un nivel de argumentación, que es lo que nos ha faltado en este país. Y por eso es que nosotros vemos cómo los políticos, y retomo esa parte que señaló Julián, atacan el magisterio permanentemente. Y entonces nos dicen, no, es que son vagos, no quieren trabajar, no quieren volver. Y resulta que les hace muchísima falta la argumentación para poder decir por qué sucede eso, porque no escuchan. Y también porque muy seguramente, y yo no planteo aquí una diferencia, una contradicción tan grande entre la formación de lo privado y la formación de lo público, porque es que el servicio educativo en Colombia es público y es privado. Y entonces yo no creo que los colegios privados hayan formado a gente en el odio, en la no escucha. Y entonces ahí tenemos que también buscar nosotros esa posibilidad de construcción de discursos desde todas las áreas, desde el área de las ciencias sociales, desde el área de las ciencias naturales, desde la ética, porque también es muy importante que nosotros destaquemos lo valorativo que tenemos en nuestro país y que tenemos todos los maestros. Ahí también hay una cosa muy importante, y es que en este proceso de formación en situ, por eso es que es tan importante, porque resulta que en esa reflexión nosotros hemos visto que en un momento decíamos, no, es que los niños no traen, es que los niños no hacen, es que los niños es que los niños son vulnerables, pero en unas cosas socialmente sí son vulnerables, pero también nos hemos preguntado
que cuáles serían esas estrategias pedagógicas que podríamos presentarle como oportunidad a los niños y a las Muy niñas bien. para el desarrollo de la competencia comunicativa, y esa sería la mejor revolución. Gracias, María del Carmen. Uno quisiera tener acá más tiempo, pero sabemos que el dictador tiempo en estos espacios. Y yo quiero que Mabel nos ayude a cerrar este espacio con tu intervención. Seguramente al final vamos a mostrar aquí también los comentarios, las saludes, las preguntas, porque van a seguir surgiendo y seguramente ustedes nos pueden ayudar después a contestar varias de las preguntas con el registro de asistencia que están dejando nuestros participantes. Mabel, es inevitable que muchos de los que están aquí por el chat interactuando hagan la pregunta de ¿y cómo los maestros que no somos de humanidades, que no somos maestros del área de castellano, de lectura, que desarrollamos la lectura, por ejemplo, en los primeros niveles, en preescolar, ¿cómo podemos hacerlo? O sea, ¿qué es lo que qué nos está faltando? Si lo reconocemos que como tú lo ubicaste, y me parece que es muy importante y tal vez para el cierre sería interesante, tienes 5 minutos a partir de este momento, tú hablabas del contexto, de la subjetividad del que expresa, del que comunica y de la ética y la valoración que se hace sobre estos procesos. Entonces, no para decir un cómo, pero sí como para animar a los maestros a que sigan pensando en esta perspectiva. Esto tiene un potencial muchísimo más grande de lo que habitualmente lo vemos y que pues lógicamente si podemos ir interactuando unos con otros, trabajando más de manera colaborativa, pensando en que hay maestros que han logrado encontrar caminos, el maestro del lenguaje, el de ciencias, que viene desarrollando acciones que fortalecen esa competencia comunicativa. Intenta entonces un poco para darle cierre a esta conversación con tu actitud tan bella, querida Mabel. Muchísimas gracias, profe Nancy. Pues bueno, podríamos plantearlo desde el enfoque precisamente de la pedagogía dialogante, y es mirar la competencia comunicativa con otras subcompetencias que nos van garantizando el desarrollo de esa gran competencia comunicativa. Entonces, podemos comprender que empezamos con el desarrollo de la competencia textual para los ciclos iniciales. Para el caso que nos compete en educación pública sería para los grados preescolar, primero y segundo, en los que acercamos a los niños y a las niñas al código escrito y a la primera lectura, a las primeras grafías y a la lectura textual, valga la redundancia, de diferentes tipos de texto, porque es que a veces, y nos hemos dado cuenta de eso, nos centramos mucho en la narración. Y sin decir que no es importante, sí lo es, pero hay otro tipo de textos, ¿sí? Ahora nosotros contamos con la fortuna de diferentes producciones científicas. Por ejemplo, hay textos científicos para niños, hay videos, hay infografías, hay imágenes. Entonces, todo ese material de apoyo nos sirve para desarrollar en los más pequeñitos la competencia textual, y eso va construyendo las bases de la competencia, pues, de lo que consideramos como competencia comunicativa. Luego tendríamos que pensar en la competencia inferencial, que casualmente estoy tratando de elaborar un poquito porque precisamente nuestro proyecto de formación va a estar centrado ahí. Entonces, es la invitación a que reflexionemos sobre la forma y el contenido más evidente de los textos, como decía la profesora Carmen, sin importar el área del conocimiento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en matemáticas podemos leer y comprender los problemas de aritmética, por ejemplo. En sociales podemos contar nuestra historia, pero también reconocernos como personajes dentro de ella, ¿sí? Y así, en educación física, por ejemplo, reconocer el cuerpo y la narrativa del cuerpo, pero también cómo funciona nuestro cuerpo y cómo el cuidado del cuerpo, la actividad física contribuye al desarrollo del intelecto. En fin, son una cantidad de relaciones que se pueden establecer allí. Luego pasaríamos a pensar un poco en la competencia contextual, ¿sí? Y es esa relación del individuo con su entorno. Entonces, ¿qué de lo que leo, qué de lo que veo, qué de lo que percibo
entra en relación con lo que soy, con lo que veo, con lo que tengo y cómo puedo problematizarlo, ¿sí? Y terminaríamos con una competencia de lectura, escritura y oralidad crítica, en la que ya el posicionamiento discursivo es mucho más argumentativo, Más elaborado. muchísimo más elaborado, formal y conceptualmente, ¿sí? Porque es que argumentar, como decía el profesor Julián y la profesora Carmen, no es pelear con el otro. Y nosotros erróneamente tenemos como ese imaginario, ¿sí? Entonces, digamos que esos son los pasos que desde la pedagogía dialogante hemos podido como ver, como tratar de comprender y ponerlos, lo más difícil es ponerlos a funcionar, porque una cosa Muy es el bien. discurso pedagógico, otra el discurso teórico y otra ya uno en el salón tratando de convencer, en este caso a 20 adolescentes, de que esto es chévere e importante, ¿no? Entonces, bueno, en eso estamos, pero me parece que es un reto también, un reto teórico conceptual para nosotros, porque necesitamos llenarnos de razones, de ejemplos, enriquecer la experiencia. Hay un libro que nosotros manejamos que es Los ciclos en educación. Ahí hay muy buenos ejemplos de cómo se Mm, puede, que es una producción del profesor de Subiría y su equipo de trabajo. Entonces, por áreas, hay ejemplos muy buenos de cómo podemos nosotros muy bien. involucrar todo este proceso en la formación. Bueno, muchísimas gracias, Mabel. Muchas gracias, Julián, María del Carmen. Pues acá hay una serie de preguntas, seguramente va a dejarlos provocados. Fíjense que ya hemos ganado otros colegios que se han venido uniendo, el colegio del esposo de la profesora Mabel, entonces ya no decimos son 40, son 41. Vamos a invitarlos para que el año entrante se peguen a esta iniciativa. Nos contarás, Mabel, un agradecimiento muy especial por mostrar que sí hay posibilidad, que hay una esperanza en torno a lo que hacemos en los procesos de formación en la Secretaría de Educación, pero de la mano con los que saben, con los que han tenido la experiencia. Entonces, preguntas como, ¿por qué se habla de competencias afectivas y no de capacidades? ¿Qué lugar tienen las emociones en la educación para la ciudadanía? ¿Cómo involucrar y contagiar a todos los maestros para reforzar las competencias comunicativas? Una cantidad de preguntas que han estado circulando por el chat. Prometemos que las pasamos a Julián, al equipo de Merani y a los colegios para que los contestemos y vamos a ir interactuando, vamos a seguir construyendo este conocimiento que nos ayuda a fortalecer, a transformar. La transformación pedagógica se produce en los colegios. Cierro dándole el agradecimiento a otros que se han conectado. Saludos, felicitaciones a nuestros conversadores. Nos saludan desde Zamacao, Boyacá, desde Garzón Huila, desde el Colegio Gimnasio de la Cruz Varela, el Colegio Gerardo Paredes, tus maestros están por aquí, del Carlos Arango Vélez, del Juan Lozano y Lozano. Bueno, hay muchísimos, muchísimos a todos, muchísimas gracias. Son las 6:59, esto nos lo cierran a las 7 de la noche, entonces brevemente, Julián, Carmen, un saludito ya de despedida. Muchas gracias a todo el equipo, a Dina, a Sara, a todo el equipo de la feria de Filbo que hizo posible esta conversación. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Yo creo que este es un ejemplo vivo de que trabajando en equipo, formando maestros a maestros, sí es posible transformar la educación. Muchas gracias a la Secretaría por impulsar ese proceso con los maestros y con las maestras. No Muy es bien. posible una transformación sin ellos. Y hoy lo hemos visto al pie de Sí, Mabel Julián. y Aquí, María del Carmen. Bueno, muchas gracias un por esta mensaje cortico. invitación. Muchas gracias por esta invitación y quisiera, pues, en este momento honrar ese tipo de formación que la Secretaría nos está ofreciendo en este momento y también invitar a mis compañeros rectores a hacer autonomía, porque eso Muy nos bien. ha faltado. Querida Mabel, Bueno, muchísimas gracias. Gracias a la Secretaría de Educación, al Instituto Alberto Merani por compartirnos sus ideas, su experiencia y sobre todo a mi colegio por creer en esta iniciativa,
por apoyarnos en esta locura y porque vamos para adelante, porque vamos a transformar la educación en Bogotá. Muy bien, muy buen cierre. Muchas gracias a todos y todas y nos seguimos viendo por la feria. Bueno, muchas gracias.